y a la Comunidad de Murcia, fue de donde partió esta idea de empezar el triduo, pues con una pequeña reflexión que vamos a intentar que nos valga pues un poquito a todas, ¿no? El tema, no sé si se me ocurrió a mí o alguien me lo sopló al oído, porque pensando en el momento que estamos viviendo, 50 años de la canonización de Santa Vicenta María, es decir, del reconocimiento de la heroicidad completa de sus virtudes, de la plenitud de su santidad. Mira, María Dina, perdón, es que se oye muy bajito, no sé si... Que no Se se oye oye. muy bajito, ¿Se oye muy bajito? sí. Pues verás tú, ahora me lo lío. ¿Eh? Sí, ¿crees que si cojo esto, así se oye más? A ver, ¿Así se oye más? no, muy mal. Es que Espera un momento que yo voy a probar con esto. Yo soy de... María Digna, es de ellas, el sonido es de ellas. Yo te estoy grabando perfectamente bien y te escucho bien. Pues entonces, Pertenece a ellas la dificultad. pues entonces que lo resuelva cada uno en su casa. Perdón. Bueno, pues ya está, estas son las cosas de la técnica. Decía que el tema, en el momento en el que vivimos, pues creo que nada era más apropiado que hablar de la santidad de la madre fundadora, y también un poquito por ahí creo que era lo que pretendía María Dolores. Entonces, al final el tema creo que tiene más nombres que contenido, pero de todas formas es ver un poco la santidad de la madre fundadora como un estilo de vida alcanzable, y desde ahí pararnos un momento en la llamada a ese estilo de santidad de la madre fundadora, la vivencia tal y como ella nos la muestra, y el legado de santidad que se nos transmite a nosotras para que esa llamada sea, bueno, pues sea efectiva y sea realizable, ¿no? Que de nada valdría saber que hay una llamada si después pues no podemos concretar. La llamada a la santidad a mí me ha parecido como oportuno, y creo que es bueno escucharla desde los labios de San Pablo VI, que fue quien canonizó a Santa Vicenta María, y su voz, aquel 25 de mayo de 1975, resonó alta y clara en la Basílica de San Pedro ante los miles de fieles que se habían dado cita en Roma para ser testigos precisamente del reconocimiento público y definitivo de la santidad de vida de dos religiosos españoles, San Juan Bautista de la Concepción, que es el reformador de la Orden de la Santísima Trinidad, y Santa Vicenta María López y Vicuña, que es la fundadora de las religiosas de María Inmaculada. El Papa en aquella ocasión dijo que la Iglesia rebosa hoy de gozo. Su vitalidad perenne es fruto de la presencia divina. Se difunda, llamaba el Papa, el canto de acción de gracias que la Iglesia dedica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que la guían y la embellecen constantemente, sembrando de santos los senderos del mundo. Sí, alegrémonos porque Dios ha hecho maravillas en las almas de San Juan Bautista de la Concepción y de Santa Vicenta María, cuyo paso por esta tierra atrae muchas miradas, nuestras aspiraciones de conquistas más sublimes, nuestros anhelos más apremiantes de transformación terrena y trascendente. Gracias sean dadas a la Trinidad Santa desde lo más hondo de nuestros corazones.
La Iglesia rebosa de gozo hoy y cada día, repetimos nosotras, haciéndonos eco de las palabras del Papa y recogiendo el sentimiento de cuantos nos preparamos a celebrar la fiesta de Santa Vicenta María en el 50º de su canonización. Además, con la gratitud añadida de un jubileo particular y extraordinario concedido a la congregación y a toda la familia de Santa Vicenta María por el Papa Francisco de feliz memoria, gozo y gratitud que se acrecientan por enmarcarse en un año jubilar ordinario que el mismo Papa Francisco quiso, en cierto sentido, hacer extraordinario bajo el signo de la esperanza que no defrauda, e invitándonos a todos a ser peregrinos con una única meta, el encuentro con el Señor Jesús. Y a mí me gusta recordar que el año de la canonización, Santa Vicenta María había sido beatificada en un año santo. El siguiente año santo fue canonizada cuando se celebraba el Año Internacional de la Mujer. Y ahora nosotros celebramos los 50 años en el marco de otro año santo, de otro año jubilar, con esa llamada a la esperanza que al fin no es otra que la llamada a la santidad. San Pablo VI también nos hizo una llamada indicándonos lo que esperaba y lo que deseaba de nosotros, mostrándonos un ejemplo imitable de santidad en nuestra Madre Fundadora. Y decía el Papa: a ejemplo de vuestros santos, manteneos fieles a la Iglesia, todos unidos, sacerdotes, religiosos y fieles, continuad por el camino de la adhesión y fidelidad al mensaje de Cristo, promoviendo con vuestra conducta obras generosas que sirvan a la causa del bien espiritual y del progreso social. Esta es nuestra esperanza. Estos son nuestros deseos, decía Pablo VI. Y añadía: nuestra santa es muy joven aún cuando oye en sus adentros la llamada divina. No fue una decisión fácil de realizar. Con sencillez y dulzura, con sacrificio y caridad, logra verse liberada de la perspectiva que le ofrece una vida en el mundo tranquila, acomodada, halagadora. De qué maravillosas intuiciones es capaz quien ama de veras. Qué fina pedagogía sabe aplicar quien habla ese lenguaje sublime que se aprende en el corazón de Cristo. Y dice el Papa: la cruz es la compañera inseparable de los santos. El carisma de la Fundadora tiene así, en nuestra época, una vivencia singular. Esto os exige a vosotras, religiosas de María Inmaculada, decía San Pablo VI, un empeño y un compromiso. Un empeño de constante y auténtica renovación, fijando la mirada en vuestra Santa Madre para imitar su ejemplo de perfección evangélica, centrada en la caridad y alimentada en la adoración eucarística y la devoción a la Santísima Virgen, características sobresalientes de la espiritualidad de Vicenta María, así como su fidelidad y amor a la Iglesia, en una palabra, para seguir sus pasos en la vida espiritual y en la vida apostólica. Un compromiso también, el de la caridad social, que constituye la herencia principal de vuestra Fundadora. Os lo decimos con gozosa complacencia.
ánimo, siempre adelante. La llamada de San Pablo VI es clara, es entendible, es concreta, pero ¿qué estilo, qué tipo de santidad es el de Vicenta María, al que nos invita con tanta intensidad y con tanta fuerza el San Pablo VI? Lo primero que hay que tener en cuenta o que recordar es que también Santa Vicenta María fue explícita y meridianamente clara en lo que quería y esperaba de nosotras, de sus jóvenes y también de las personas que entraban o entrarían en contacto con ella o con su obra. La congregación, fundada por ella hace ya casi 150 años, no tiene otro fin desde su origen que el de procurar con todo el empeño posible la santificación y perfección propia y con el mismo la santificación y provecho de las jóvenes dedicadas al servicio doméstico, tal y como la misma santa escribió en las Constituciones. A Santa Vicenta María no le alcanzó la vida para ver la aprobación pontificia de la congregación y de sus constituciones, para ver la congregación extendida más allá de las 5 casas dentro de España, para ver crecer el número de miembros del instituto, porque 43 años de vida dan de sí lo que dan, y porque la enfermedad mermó sus fuerzas, aunque nosotros no podamos entender muy bien tampoco cómo fue capaz de hacer tanto en tan poco tiempo, sufriendo una tuberculosis muy severa. Santa Vicenta María no tuvo tiempo, o sí lo tuvo. Santa Vicenta María tuvo tiempo para santificarse, porque no se nace santo. El germen de la santidad es una gracia que se nos regala en el bautismo, pero eso es una llamada a la que tenemos nosotros que responder. Santa Vicenta María responde a esa llamada a la santidad en un periodo breve de tiempo, y no solo alcanza ella un grado de santidad heroica, sino que nos marca un camino, nos señala un modo y un estilo de vida que nos puede llevar a la plenitud de la santidad a la que Dios nos llama. No vamos a negar que en la vida de Santa Vicenta María hubiera momentos de gracias extraordinarias, porque sí los hubo, pero yo tengo para mí que esos momentos fueron algo así como un regalo totalmente gratuito, como lo son todas las gracias que el Señor nos concede, pero son como una respuesta o una confirmación de parte de Dios. Esos dones, si por una parte confirmaban a Santa Vicenta María de estar donde Dios la quería y haciendo lo que a Él le agradaba, fueron también llamadas a una mayor entrega, a una más perfección en todo lo que hacía, a un mayor olvido de sí. En una época en la que hemos hecho de la persona el punto de referencia, tal vez deberíamos recordar y recordarnos que si un santo se mira al espejo, no ve su propio rostro, sino el de Cristo. Que cuando un santo mira a sus semejantes, detrás de cada nombre, de cada rostro y de cada mirada, ve a Cristo. Que cuando habla y cuando escucha, transmite y recibe el eco de la voz de Cristo. Ese debió ser el secreto de la santidad de la Madre Fundadora. Santa Vicenta María es una santa perfectamente imitable, una mujer que se santificó y dejó como legado un método de santidad al alcance de cualquiera
que quiera responder sincera y humildemente a los dones de la gracia y a la llamada recibida. Ese método tiene un manual en el que ella se retrata y en el que podemos vernos retratadas cada una de nosotras. Un manual que es su propia vida y que podemos conocer a través de los testimonios que sobre ella nos han llegado, a través de sus cartas, de las constituciones y las reglas, a través de sus apuntes de ejercicios espirituales y de las notas de algunas charlas o meditaciones ofrecidas a sus hijas. Pero yo creo hoy que hay un capítulo en ese manual para alcanzar la santidad según Santa Vicenta María López y Vicuña, que son las notas de sus exámenes de conciencia y de los exámenes preventivos sobre virtudes y medios para conseguirlas. Los exámenes de conciencia, leídos con cierto detenimiento, nos ofrecen el retrato de una Vicenta María ante la que creo sinceramente que nos detenemos poco. Y yo no sé si es porque no nos gusta ver su lado más humano o porque preferimos no enfrentarnos a una exigencia de vida semejante a la suya. De los exámenes sobre las virtudes conservamos 17 papelitos que contienen 23 autógrafos escritos con toda la sinceridad y toda la claridad de quien está moralmente cierto de que no van a caer en otras manos, ni bajo otros ojos. Son notas personalísimas para uso personal y exclusivo de quien las escribe. Son, por lo tanto, el más fiel retrato que alguien puede hacer de sí mismo, así como aparece en los exámenes, se veía Santa Vicenta María ante Dios. Acostumbradas como estamos a repetir frases o pensamientos de la Madre Fundadora, sin detenernos tal vez en conocer su significado original o las circunstancias en las que esas frases se formularon, siento que el año jubilar de su canonización puede ser una ocasión muy particular para acercarnos más a ella. No a la santa de la imagen, de los eslogans, de los pósters, de las canciones, que naturalmente son una ayuda válida. Pero seguramente necesitamos acercarnos más y conocer mejor a la que fue, a la que es y a la que sigue extendiéndonos su mano protectora y abriendo de par en par su corazón para que nos miremos en él como en un espejo, para que comprendamos que sí es posible prolongar su santidad, porque el estilo de santidad de Santa Vicenta María en el siglo XXI no es el del siglo XIX, ni el que podamos representar en imágenes actualizadas con la inteligencia artificial. La santidad de Santa Vicenta María hoy es la que vivamos cada una de nosotros. Cada vez que verificando los obstáculos que nos impiden alcanzar la práctica de las virtudes, nos identificamos con ella en la búsqueda de los medios que nos permiten alcanzar el fin. Ni bueno ni malo es, por ejemplo, sentir flojera o dejadez. Eso también lo sintió la Madre Fundadora. Lo malo es no poner empeño en superar. Lo malo es que eso nos impida hacer bien la oración o las tareas que tengamos encomendadas. Las variaciones de humor podrían no ser buenas ni malas. Lo malo
es que puedan impedirnos la práctica de la paciencia y llevarnos a la acepción de personas o a comportamientos contrarios a la virtud de la caridad. Los obstáculos que Santa Vicenta María encontraba para llegar a vivir las virtudes que va descubriendo como exigencias en su vida no están lejos de los que experimentamos también nosotras. Faltar, por ejemplo, al silencio, estando en compañía de personas con las que uno se siente a gusto, parece hasta normal. Admitir que nos falta resolución por no tomarnos la exigencia en serio y por dejarnos llevar del respeto humano también ocurre. Tener constancia para hacer un propósito cada mañana es entender, como Santa Vicenta María, que vivir en la presencia de Dios exige una actitud de escucha y salvaguardar la caridad requiere evitar conversaciones inútiles. Detenernos a modo de examen en las notas de examen sobre virtudes de Santa Vicenta María y releer después los testimonios de las personas que la trataron, podría ser un bonito homenaje a la santidad de la Madre Fundadora. Y quién sabe si también algún paso al frente en nuestra propia santidad, como el mejor homenaje de gratitud que podemos ofrecerle en este año cincuentenario de su canonización. Porque la santidad heroica que alcanzó Santa Vicenta María y a la que todos nosotros estamos llamados, sí es posible. También desde una vida aparentemente normal, sin arrebatos místicos, sin bilocaciones, sin levitaciones, sin obrar más ni menos que el de la continua observancia de la obediencia, como respuesta a la voluntad de Dios que nos llama a perdernos en la inmensidad del amor del corazón de Jesús y a descubrir en él el secreto de la santidad heroica de Santa Vicenta María. La aceptación de ese legado y la transmisión del legado de Santa Vicenta María nos lo expresa, como nadie y no podía ser de otra manera, Madre María Teresa Orti, de quien este año también conmemoramos el centenario de su muerte. Y yo creo que es un medio válido para responder a las exigencias de una vida de santidad según la llamada de Dios, según el deseo de San Pablo VI y el camino marcado por Santa Vicenta María. Sería válido ponernos a la escucha de quien, como Madre María Teresa, aceptó y transmitió a la congregación el legado de la santidad de la Madre Fundadora. La brevedad de estas reflexiones, que vamos a estar aquí hasta la medianoche, no nos permite alargarnos demasiado, pero creo que es oportuno recordar unas palabras de Madre María Teresa con las que definió el espíritu de este instituto en el que estamos llamadas a santificarnos y a ser promotoras de santidad y testigos de la santidad de la Iglesia. Dice Madre María Teresa Orti, y leo textualmente su texto: el espíritu del instituto es de caridad, de humildad y de celo. De la caridad que inflamaba el corazón de nuestra venerada Madre Fundadora, nació el instituto. Amó a Dios con toda su alma desde el albor de su vida hasta su último suspiro. Amó a sí mismo las virtudes predilectas del Divino Corazón,
las que constituyen la esencia de los santos votos religiosos. Y cómo sin estas virtudes hubiese sido posible amar a sus chiquitas a pesar de su abyección, sacrificándose hasta dar la vida por ellas. Hubo de infundir Dios nuestro Señor en el corazón de nuestra Madre Fundadora grande espíritu de humildad y abnegación, pues sin esta virtud no hubiera sufrido tan dulce y mansamente las humillaciones que trae consigo su obra, que podemos decir la más amada del corazón de Jesús y de su Madre Inmaculada, por ser obra humildísima, obra de abnegación, de desprendimiento, sin pago humano, por lo que el Señor se reserva todo el premio para el cielo. El celo, sigue Madre María Teresa, abrazaba a nuestra inolvidable Madre Fundadora cuando consideraba los agravios que se hacen a Dios nuestro Señor y veía el grande daño que éstos causan a las almas. Enardecido su corazón piadosísimo, procuraba por todos los medios dar gloria a Dios, evitando ofensas al preservar del pecado a sus chiquitas, las cuales, por medio del instituto, conservan la inocencia de vida, la honradez de costumbres, con el amor al trabajo, su único patrimonio. Este, pues, es el espíritu del instituto, espíritu que las novicias, porque a ellas hablaba Madre María Teresa, deben procurar con todo empeño ir adquiriendo desde el primer día, con el estudio de las constituciones y reglas y con las enseñanzas de la reverenda Madre Maestra, disponiendo así su alma para que el Señor infunda en ellas esas virtudes fundamentales con las que, como nuestra venerada Madre Fundadora, saldrán triunfantes de las luchas de la vida. Y esta bendita Madre, desde el cielo, se complacerá en todas sus hijas. Esos deseos de Madre María Teresa Ortiz, que ella vivió, que ella transmitió fidelísimamente a las hermanas que en aquel momento formaban el instituto, que nos dejó como legado y que cada una de las generaciones han ido transmitiendo a la siguiente, que nosotros tenemos el privilegio y el gozo, pero también la responsabilidad de acercarnos a ellos. Creo que son, sinceramente, una llamada fuerte, y yo, si puedo hacerlo, si puedo permitirme esa licencia, yo os invitaría, como me invito a mí misma, a volver a releer de una manera meditada, de una manera serena, en actitud de examen, las notas de los exámenes de Santa Vicenta María, que las tenemos impresas en el libro de los ejercicios, pero me temo que muchas veces ese grupito de páginas nos lo saltamos y seguimos adelante. Y creo que puede ser de gran provecho para nosotras, de gran eficacia para nuestro trabajo apostólico, repasar esas notas y luego volver a leer los testimonios para caer en la cuenta de cómo se ve Santa Vicenta María, y no miente, porque aquella es su identidad más profunda, pero cómo consigue ir avanzando en esa vida de santidad que el Señor le regala, en la que el Señor le llama, cuando después las personas lo que descubren en ella es una vida de santidad y de virtud que casi parece que no casa, pero sí que casa. Es decir, cuando yo leo los defectos que Santa Vicenta María
identifica en sí misma y yo me sonrojo porque digo, no es posible, pero haces un momento de silencio, te pones ante Cristo crucificado, dice, porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo resucitó, es posible que quien reconocía con toda sinceridad esos defectos y esos límites pudiera ir creciendo en virtud, creciendo en santidad y mostrar a sus religiosas, a sus jóvenes, a sus bienhechores, a las personas conocidas, el mejor rostro de la santidad de la Iglesia. Muchísimas gracias.